Bueno muchachos, le habla su colega Jaider Durán de esto que es electrónica para principiantes. Nos ha llegado un celular, un Redmi 9, con el problema de que el teléfono se apagó y no enciende. Ya hicimos previo diagnóstico y nos dimos cuenta que el teléfono está en corto. A la hora de conectarle el cargador, la fuente se nos bloquea. Entonces eso nos dice que el teléfono entró en corto por alguna razón. Entonces obviamente él se va a bloquear, o el componente se dañó, fue para proteger algún circuito. Entonces aquí podemos ver la lógica de carga. Vamos a hacer una inspección visual. A ver qué podemos notar. Y aparentemente se ve todo normal. Vamos a bajar lo que es la lógica de carga y vamos a ver cómo vamos a identificar cuál es el componente que nos está causando la falla. Vamos a ver si el componente que se dañó está del lado de la flash o del lado de la tarjeta principal. Eso es lo primero que vamos a ver. Bueno, vamos a probar. Primero pues voy a probarlos para verificar que ustedes puedan ver que el teléfono pues está en corto. Conectar la flash, vamos a tratar de alimentar el teléfono aquí con el cargador. Vemos que la fuente se bloquea por completo porque supera los 3 amperios con la que yo lo tengo configurado, el consumo que nos está presentando este teléfono. Entonces ya identificamos que en este equipo hay un corto. Sí, hay un corto. Recuerden que hay dos maneras de alimentar la tarjeta. Una es con la batería, o por el lado donde conecta la batería, y la otra es por el lado donde conecta el cargador. Recuerden que siempre hay que alimentar el celular para poder mirar qué comportamiento tiene. Tal vez yo mida el banco de batería y al medirlo me di cuenta que en la línea de pronto de VBAC donde conecta la batería tal vez ella no está en corto, pero miren que un corto en una línea de carga nos puede causar que el teléfono de pronto llegue a un estado en que no encienda, como este, porque este pues tenía poca carga, nos dice el cliente, y pues a lo que se le descargó lo quiso cargar y el teléfono no encendió. Entonces vamos a verificar la línea VBAC de la batería, a ver en qué estado se encuentra. Nuestro multímetro en escala de continuidad. Vamos a robar esto por acá para que no nos estorbe. Listo. Entonces ya tenemos nuestro multímetro en escala de continuidad. Vamos a verificar que la línea positiva no esté aterrizada. Listo, una sola tierra. Esta es la positiva, aparentemente está normal. Vamos a medir en escala de diodos a ver qué comportamiento tiene la línea. Está normal. Entonces vamos a revisar la línea de carga, pues que es la que nos está provocando la falla de este dispositivo. Vamos a desconectar. Vamos a bajar la flash y vamos a verificar a ver si en ese lado de la flash es donde tenemos el componente que tenemos en el corto. Vamos a soltar todos los accesorios de que se traen. Las conexiones de las antenas, trae aquí una pegatina del vibrador. La levantamos. Vamos a levantar la rueda. Revisamos el estado del pin de carga y el pin de carga se encuentra en buen estado, no se ve humedad, no se ve sulfatación, de pronto que pueda provocar de que la línea positiva quede aterrizada a tierra. Entonces, como ya hemos aprendido en las clases anteriores, nosotros qué es lo que vamos a, de pronto al momento de que un teléfono pues está en corto, no es que el equipo esté quemado, esté dañado, no tenga reparación, solo que hay un componente en la línea que se sacrificó para que ese celular de cierta manera no se le dañara
el circuito de carga principal, ¿sí? o el FPMIC o el PMIC si se encarga de la carga. Dígame. ¿Cómo tenéis los cables, los cargadores? Tengo de 10.000 y de 15.000. ¿Cuánto de 10.000? ¿Qué tiene los de 10.000 que tengan aquí? Que uno es mejor que el otro. Este es de 10.000. Pero no tenéis blanco. No, de ese no. Rojo y azul. Bueno muchachos, volvemos por acá. Voy a pararme a atender a una cliente que llegó. Entonces vamos a seguir con la revisión. Entonces ya sabemos que cuando una línea está en corto, recuerden que hay muchos componentes en la línea para proteger circuitos que tal vez son mucho más sensibles o más importantes. Este es el pin de carga, lo tenemos aquí, positivo y negativo. Recuerden que esto es una línea que conduce el voltaje hacia la batería, pero antes de llegar a la batería, ella es regulada por un circuito integrado que se encarga de convertir ese voltaje y de hacerlo más estable para que de pronto la batería pueda cargar normalmente y pueda ser distribuida al resto de circuitos correctamente y pueda cuidar todo lo que es el celular. Entonces antes de que llegue a esa línea siempre pasa por capacitores, pasa por diodos, puede también pasar por un circuito OVP que recuerden que trabaja como un fusible. Entonces recuerden que si un componente de eso se daña es porque la línea tal vez o la corriente que pasaba por la línea superaba lo que era la capacidad del componente y ese componente se sacrifica para que ese flujo de voltaje se vaya a tierra, quede aterrizado y no dañe de pronto un circuito más sensible que nos pueda causar un daño de pronto de mayor proporción en el celular. Entonces vamos a identificar si la línea que está en corto es la de la lógica de carga o está en la parte superior, que es la tarjeta principal o la board o la placa, como la quieran llamar. Entonces vamos a tratar de medir, vamos a quitar aquí lo que es la resina, vamos a quitarle la resina al puerto de carga para buscar la línea positiva. Voy a ponerla aquí en un sujetador para que no se me mueva y poder quitar esa resina que está tapando los contactos del puerto de carga. Listo, aseguramos aquí, vamos a acomodar un poco la imagen. Se ve un poco más claro. Una resina muy suave, la estoy quitando a 170 grados y 60 de aire. Listo. Multímetro en escala de continuidad y medimos tierra, listo. Mire que vemos que la línea positiva
en la flex no tiene continuidad con lo que es tierra. Entonces vamos a hacer una medición en caída de tensión o escala de diodos, como lo puedan conocer, o impedancia o punto de referencia. Hay muchas maneras de cómo llamarlo. Y vemos que su caída de tensión en sus dos lados positivos, recuerden que estos teléfonos puertos tipo C traen dos lados positivos o dos líneas positivas, porque recuerden que ellos tienen un cable que carga por los dos lados. Entonces no importa de pronto la forma que le pongamos el cargador, él siempre va a cargar, siempre y cuando tengan conexión esas dos líneas. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que el corto no está en la lógica de carga, aparentemente. Entonces, aquí nosotros sabemos o verificamos que siempre estas orillas gruesas son las positivas de carga y la negativa de carga. ¿Qué pasó, mami? Estoy en un video. Ahora miro, estoy haciendo un video. Bueno, muchachos, seguimos. Esta, obviamente ya sabemos que esta es la flex donde conectan lo que es este es el conector donde conecta la flex, que va a conducir todo lo que son las configuraciones, la carga, los datos y mucha información que recibe esta lógica de carga. Y sabemos que uno de sus lados, recuerden que estos lados anchos siempre se utilizan, o casi siempre se utilizan, para tomar de pronto el voltaje que le suministra el cargador. Entonces volvemos a poner en escala de continuidad, verificamos aquí negativo y esta es la positiva. Listo. Entonces ya sabemos que este extremo es la positiva y obviamente la parte de arriba de la tarjeta, este extremo es la positiva y esta es la negativa. Entonces vamos a verificar. Cabo, buenos días, señor. Me gustaría ver en escala de continuidad. No tengo pase municipal, pero Vamos a verificar aquí en escala de continuidad. Buenas. ¿Vos arreglaste celulares? Sí, dígame. Una preguntita. Es que yo tengo un celular Hyundai y desde antier que me coge carga hasta 30 y no carga más para arriba. Y yo pensé que era el cargador y lo compré hoy y nada, no es el cargador. No es el cargador. No. Tendría que traerlo para revisarlo. Sí. ¿Y cuánto cobras para...? Pues tráigalo, si de pronto yo le puedo hacer una revisión sin desarmarlo, no le cobro nada. Ah, bueno. Ya sí. si lo desarmo, pues sí le cobraría la revisión. Ah, bueno. Entonces yo lo traigo mañana. Dale. Bueno, dale. Listo. Listo, entonces seguimos haciendo la medición. Vamos a conectar la lógica de carga a la flex superior. Y vamos a alimentarla. Vamos a alimentarla y vamos a tratar de hacer una revisión al tacto. Recuerden que ese consumo que tiene corriente, como es mayor, el componente que está malo debería calentar. Entonces vamos a hacerlo, vamos a desbloquear aquí la fuente. Voy a desbloquear la fuente para que no se me bloquee y pueda suministrarle voltaje a la línea, y que tal vez podamos de cierta manera identificar lo que es el área. Entonces sabemos que el problema aparentemente parece estar en la tarjeta superior. Vamos a sacarla de ahí, porque la temperatura se siente en la parte de arriba, casi que creo que debajo de este blindaje que está aquí al lado del conector. Entonces vamos a ver cómo podemos llegar a ese componente para poderlo medir. Vamos a sacar la tarjeta del lugar. Soltamos todas sus conexiones, ubicamos cámara,
soltarla. Recuerden sacar la bandeja de la SIM card, a veces queremos desarmarlos con la bandeja puesta y recuerden que con la bandeja ellos no desarman. Ellas trancan de pronto lo que es la salida del celular del marco. Entonces vamos a tratar de quitar los blindajes que podamos. Hay unos que se pueden remover. Bueno, vemos que este pues lo quitamos, pero no nos deja ver mucho debajo, porque hay otra lámina en la parte de abajo. Entonces vamos a volver otra vez a hacer la prueba del tacto, ya que tenemos la tarjeta afuera, y vamos a tratar de revisar a ver si de pronto podemos identificar. Bueno, miren ya, mire el consumo que tiene la fuente, casi todos los 3 amperios. Entonces ya aparentemente identificamos la zona. Está del otro lado del conector, por debajo de este blindaje, la parte que se nos calienta. Entonces probablemente ahí está el circuito que se nos dañó. Muy sencillo poder dar un diagnóstico en estos modelos. Ustedes van a verificar primero líneas de entrada de voltaje. Parece que queda el IFP1000 por ese lado. A ver si podemos mover esto de aquí. Debe trabajar un poco mejor. Esto sí trae cámaras. Listo. Entonces, bueno, ya vemos algo que no es normal. Miren el color de este componente, de este capacitor. Tiene una decoloración y siempre en su forma se ve bastante extraño. Entonces vamos a aplicar lo que es la técnica del Rossi. Yo pudiera usar mi cámara térmica, pero yo sé que muchos no cuentan con cámara térmica, pero sí pueden de pronto conseguir lo que es el Rossi, que es algo muy económico. Eso vale como 10.000 pesos, y con esa poder usted de pronto ubicar la zona, dar el diagnóstico. No tienen que tener una cámara térmica de pronto de 350 dólares, sino que de una manera muy simple ustedes pueden desarrollar diagnósticos avanzados o diagnósticos ya más concretos, más precisos, de una manera más profesional. Aquí nos va a tocar remover un poco el blindaje para poder mirar a ver bien en ese extremo, porque parece que sí es el IC que nos está tal vez provocando la falla. Hay mucha gente que hace esto o quita estos blindajes con un Dremel, y pues está bien, la técnica pues probablemente puede estar bien, pero recuerden que al hacerlo con Dremel, el hierro que estamos cortando bota un polvo metálico de la misma lámina que estamos cortando, y a veces ese polvo se filtra debajo de los circuitos sin resina y nos puede ocasionar fallas. Entonces yo me acostumbré a hacerlo con mucha paciencia y mucho cuidado con el cortador, con el cortafilo, que uno pues lo hace de una manera más segura, y uno sabe que de pronto la esquirla del metal no va a causar ningún daño en ningún componente. Entonces lo pueden igual seguir haciendo los que lo hacen con Dremel, pero bueno, ya teniendo mucho cuidado y haciendo una limpieza
para de pronto no causar algún daño en algún componente. Recuerden que a veces se nos apagan los celulares y no sabemos por qué, entonces a veces por algún de pronto mal proceso que hemos hecho. Entonces vamos a limpiar, vamos a ubicar esto aquí para que puedan ver. Voy a secar un poco esto aquí del alcohol. Vamos a aplicar otra vez nuevamente el roce. Vemos que el roce hace su capa de cera y volvemos y aumentamos igualmente. Listo. Vemos que el capacitor que está, parece ser que está en la entrada, fue el primero que se nos derritió. Entonces vamos a jugar aquí con la fuente. Nuevamente vamos a hacerlo. No vamos a empezar a bajar a circuitos de pronto por estar acelerados, sino que vamos a verificar bien. Vamos a verificar bien y a estar seguros que sea el circuito o no sea de pronto algún componente antes del circuito que se dañó. Y pues también puede ser de pronto que el circuito se esté calentando a causa de él o de algún componente más que esté conectado a él en algún tipo de línea. Entonces otra vez hacemos la capa del rosin. Voy a hacer nomás una pulsación aquí en la fuente. Listo. Entonces vamos a desconfiar del capacitor. Empezamos a notar ahí algo. Vamos a limpiar. Aplicar de pronto un poco de flux que nos ayude a desoldar el componente. Un poco de estaño para que nos ayude con la ligación y se pueda desoldar un poco más rápido. Listo, aquí tenemos el capacitor. Vamos a dejarlo ahí, no lo vamos a botar todavía porque tenemos que medirlo y verificar que sí sea él, si no hay que volverlo a montar. Multímetro en escala de continuidad. En la clase que nosotros tuvimos de componentes, comprendimos que los capacitores, para verificar un capacitor, era pues muy sencillo. Era muy sencillo, con nuestro multímetro en escala de continuidad podíamos verificar si el capacitor estaba dañado o no estaba dañado. Recuerden que el capacitor son dos placas separadas, sí, están separadas por un núcleo cerámico, y que si ellas están unidas o dan continuidad entre sí, el capacitor está dañado, el capacitor se ha de pronto sacrificado para proteger el circuito. Entonces vemos que primero este capacitor tiene continuidad entre sí y no debería tener continuidad entre sí. Entonces vamos a verificar la línea, a ver si de pronto el daño no fue tan grave que sí haya dañado el circuito. Vemos que la línea derecha está a tierra y la línea izquierda ya no tenemos corto. Sí, ya no tenemos corto en esa línea. Entonces eso ya nos puede decir que este teléfono tenía ese capacitor en corto. ¿Cómo saber qué capacitor debemos poner a la línea? Recuerden que para que nosotros sepamos la capacidad del capacitor necesitamos una herramienta que pueda medir faradios, y eso pues es algo muy costoso, muy costoso. Sí, que no creo que nadie lo tenga de pronto en un servicio técnico, pero hay una manera muy simple en la que nosotros podemos montar un capacitor que nos vaya a trabajar tal vez con la misma, casi con el mismo valor con el que tenía puesto el celular. Vamos a buscar uno más o menos del mismo diámetro, del mismo tamaño y del mismo color en otra tarjeta, y lo vamos a sacar y lo vamos a instalar.
Pero primero vamos a probar otra vez la tarjeta. Vamos a revisar. 5 voltios nuestra fuente, pueden mirar ahí. Conecto aquí el cargador, voy a conectar aquí el cargador donde ustedes puedan ver. Voy a conectar aquí el cargador. Y vemos que ya el teléfono tiene un comportamiento normal. Ya el teléfono ya no tiene de pronto ese consumo de casi 3 amperios, sino que el teléfono está haciendo su ciclo de carga normal. Miren que trata de buscar la batería y vuelve otra vez y cae el voltaje y trata de buscar la batería, porque ese es el trabajo que hace el circuito de carga. Entonces ya sabemos que el capacitor era el que nos estaba causando esa falla. Bueno, vamos a tener vidrio templado por un iPhone 6S Plus. Nada, no me queda. Nada. ¿Qué forro ni nada? Forros, ya le digo. De vidrio, vamos a ver. ¿No tenés el display para eso? ¿Para el 7 Plus? No, 6S Plus. Ah, vidrio sí tengo. El cerámico. ¿Cuánto vale? Vale 15.000. Es cerámico. No tenemos económico, Vamos a ver si me llega. Le dejo este en 10. nada. El 10 lo dejo ahí. Nada, de 5.000 sí no tengo. Es el normalito, el sencillito. Nada, ese sí no. ¿Y el display cuánto vale para eso? El display vale 120 con instalación. Bueno, Sí, sí. dale, dale. Listo. Bueno muchachos, volvemos aquí, pues llegó otro cliente. Entonces estábamos en lo que, cómo saber qué capacitor vamos a montar o qué componente vamos a montar en esa línea para que siga protegiendo. Entonces voy a buscar un capacitor que tenga el mismo tamaño, el mismo diámetro y el mismo color. Vamos a ver si lo podemos conseguir en esta tarjeta. Entonces vamos a agarrar el que está malo y vemos que por ejemplo aquí en esta línea tengo uno muy parecido, no sé si alcancen a verlo. Vamos a subir por acá, mire, este es muy parecido, parece hermanito y todo. Entonces es el que vamos a sacar y vamos a poner para dejar otra vez la línea con protección. Recuerden que si no montamos el capacitor, el celular va a trabajar, pero recuerden que va a quedar sin protección porque este es el último capacitor que está antes de que el voltaje entre al IC y se dañó porque la tensión superó su capacidad. Entonces vamos a desmontarlo. Si no hubiera tenido ese capacitor, el circuito integrado se hubiera dañado y hubiera sido más complicado conseguir un circuito integrado. Aparte de que son escasos, siempre el gasto ya fuera un poco mayor. Entonces, por eso los fabricantes o los ingenieros lo hicieron de esta manera, o pusieron estos componentes de esta manera, ya habiendo estudiado todo ese tipo de posibles fallas. Aunque no todas se las saben, porque hay unas que se les pasan y pues nosotros somos los que tenemos que pagar los platos aquí rotos y tratar de dar solución a veces a los errores que ellos provocan, o los errores que de pronto tienen los celulares a causa de pronto de cosas que se pudieron evitar. Echamos un poco de flux, ponerlo por aquí. Usar un poquito de estaño en pasta para que nos ayude con la soldadura del capacitor o con la
instalación del capacitor ahí en sus soldaduras. Recuerden, muchachos, que este tipo de capacitores no tiene polaridad, así que no importa del lugar que lo pongamos, porque pues obviamente él no tiene polaridad ni negativa ni positiva, entonces no va a haber ningún inconveniente. Solamente que la recomendación sí es que monten un capacitor, muchachos, monten, no lo dejen sin protección. A veces pues no contamos, a veces cuando es el circuito OVP y no contamos con el repuesto, pues nos toca hacer un jumper. Pero recuerden que el OVP está para proteger el circuito, si no OVP el circuito queda desprotegido, de pronto a otra subida de tensión. Así como se dañó el OVP, se puede dañar otro circuito de pronto más sensible. Listo, entonces voy a limpiar. Y vamos a probar. Vamos a probar. Aquí metimos otra vez el celular en su tarjeta. No sé si alcancen a ver por esta cámara aquí, está de abajo. Entonces vamos 5 voltios. Bien, vamos a conectar aquí el celular. El teléfono ya hice Redmi, ya vemos que el teléfono empieza a cargar normal. Entonces una manera muy sencilla de pronto en la que podemos diagnosticar una falla de carga y hacerle seguimiento a una línea que tal vez está en corto. Ya el teléfono empezó a cargar, incluso el teléfono está en 31%. El teléfono se había apagado. El teléfono estaba en 31% y no encendía, y ese capacitor no dejaba que el teléfono encendiera. Entonces, muchachos, miren que un capacitor en una línea de carga puede ocasionarnos que un teléfono no encienda. Esto es electrónica para principiantes. Les habla su colega Haider Durán.